Buenos días, hermanas. Voy a empezar lo que es hoy día vamos a tratar el tema de lo que es inactividad magistral. La inactividad magistral, ¿qué es una inactividad magistral? Es una actividad educativa donde el adulto está presente, pero no interviene excesivamente, permitiendo que el niño actúe por sí mismo. Bueno, podemos ver aquí una imagen en la cual el niño está eh, observando, ¿no? Las hojas de las flores, ¿no? Yo creo que a veces, bueno, de eso se trata la inactividad magistral, que vamos a tratar, ¿no? Con algunos temas más. Uno que es, no es dejar hacer. La inactividad magistral no significa que lo vamos a abandonar al niño, que ellos hagan lo que quieran. No es permisividad sin límites. O sea, ya haz lo que tú quieras sin poner ningún límite. No es eso la inactividad magistral, sino es sabio dejar actuar al niño con presencia tranquila del adulto. Nosotros que educamos en casa, estamos siempre permanente con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, al momento de enseñarles, porque, ¿qué pasa? Que nosotros seguimos una rutina, tal vez nos ha solido pasar, a mí me ha pasado que me preparaba un día antes, ya esto vamos a hacer tal hora, y eso hacíamos, ¿no? Y mi hija se sentía frustrada y no quería hacer, o sea, no le daba esa libertad de que ella pueda actuar, ¿no? De acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que ella le gustaba, ¿no? Es estudiar también a nuestros hijos qué es lo que a ellos les gusta. Tener un conocimiento, el conocimiento es el estudiar a nuestros hijos, conocer lo que a ellos les gusta, lo que en qué ellos desenvuelven más, en qué son, qué es lo que a ellos les gusta hacer en lo que es en las actividades, cómo tal vez aprenden jugando, porque normalmente lo que yo hacía era, digamos, poner la hoja y hay que tratar, digamos, los números y mi hija se frustraba y no quería aprender. Es como que ya no quiero, mamá, ¿no? Entonces, gracias a Dios, o sea, capacitándome, ya lo hacíamos de manera jugando. Aún, por ejemplo, los números, mientras cocinaba, le enseñaba con las frutas y era algo divertido y a ella le gustaba. Aún actuando, ¿no? Estudiar la Biblia lo sentaba, ya hay que leer la Biblia. Pero hay otros niños que tal vez sí lo captan de esa manera, ¿no? A mi hija le tenía que conocer más y era más, actuando y le encantaba, ¿no? Y quería que todos nos involucremos en la actuación. ¿Me puede pasar, por favor? La siguiente, sí, gracias. Características claves. Bueno, una de las características claves de la inactividad magistral es la autoridad. Bueno, primeramente nosotros como hijos de Dios tenemos nuestra primera autoridad, es Dios. Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, ya que Dios es, es el que nosotros somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Él en su palabra nos enseña como hijos de Dios la obediencia que tenemos que tener a Él, el respeto y por viendo que Él es nuestra autoridad. Y Dios también nos pone un cerco de protección, pero con amor. Dios no nos oprime, no nos dice, ya, no hagas esto, no hagas aquello, ¿no? Dios nos da esa libertad de disfrutar la vida que Él nos da día a día, ¿no? Pero nos da con un cerco de protección. Por ejemplo, Dios nos dice, no, no puedes pasar de esto a más, porque los pecados tienen consecuencias, a veces son muy dolorosos, ¿no? Entonces, y eso como padres, Dios nos enseña, ¿no? Tener esa misma autoridad hacia nuestros hijos, tener ese cerco, ¿no? Aquí podemos observar a un niño que hay un cerco, ¿no? Y yo sé que su patio tiene tantas cosas para que él pueda disfrutar, pero hay un cerco de protección, ¿para qué? Para que el niño no pueda irse, digamos, a la piscina, ¿no? O al río, bueno, a la piscina que haya y pueda tal vez ahogarse, ¿no? Entonces, ese mismo, bueno, nosotros como padres, Dios nos enseña, ¿no? Como nosotros tenemos que ser conforme a la obediencia de Dios en su palabra, ¿no? Y nosotros tenemos que tener esa misma autoridad bajo nuestros hijos, poniendo límites, claro, que no incapaciten su aprendizaje de nuestros hijos. Normalmente hoy en día, ¿qué hace? O sea, mandamos con esa autoridad rígida, ¿no? En la cual los niños nos tienen miedo por temor a que lo peguemos, no por miedo a un respeto de amor, ¿no?
nosotros vamos a ser esos padres protectores, porque es lo que Dios nos enseñó, fue un padre, fue o es un padre protector, ¿no? Porque Él mismo también se dio como para morir en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Entonces, ¿podría pasar el siguiente diapositiva, por favor? Bueno, una también es lo que es el buen humor. Y yo creo que a veces como madres se nos hace difícil, ¿no? Tener ese buen humor constante, ¿no? Diariamente en bueno, nosotros que enseñamos en casa, porque tenemos muchas actividades que hacer en casa y a veces no estamos con ese buen humor, ¿no? Pero Charlotte nos enseña que podamos manejar un estado de ánimo calmado, ya que nosotros somos los que transmitimos a nuestros hijos con qué humor estamos. Podemos enseñar con un humor todo cansado o enojada, ¿no? Ellos van a estar también, no van a querer aprender o no lo van a disfrutar de lo que es las enseñanzas que les podemos dar, ¿no? Y también el buen humor nos ayuda a tomar decisiones sabias con nuestros hijos. Por ejemplo, que pues enseñamos a nuestros hijos y nuestros hijos nos pueden decir, mamá, estoy cansada porque tal vez me puedes dar más, ya terminó su tiempo de tarea y nos dice, me puedes dar 20 minutos más, pero si no estamos enojadas, airadas o con ese humor que no estamos con todas las cosas de la casa y todo, ¿no? Nos podemos, hasta tal vez reaccionar de mala manera, ¿no? Y decir, no, yo te doy este tiempo y me termina. Pero si nosotros tenemos esa calma, tenemos ese buen humor, vamos a tomar decisiones sabias, pensando, analizando, hablando con nuestros hijos, ¿no? Y nuestros hijos van a tener también, o sea, ellos aprenden de lo que nosotros somos, o de lo que nosotros transmitimos. Aquí, por ejemplo, podemos observar una madre enseñando, ¿no? Con calma lo que es la limpieza. Y a veces nuestros hijos no lo van a hacer como nosotros queramos, ¿no? Ellos van a tal vez tener errores, van a equivocarse, pero si no tenemos ese buen humor, esa calma, vamos a lastimarlos, tal vez gritándolos, teniendo esa autoridad enojada, y ellos se van a frustrar y la próxima vez ya no lo van a querer hacer. Yo tenía, bueno, un familiar que me comentó que su hija era pequeña, tenía creo 4 años, y ella veía que su mamá regaba las plantas. Y un día ella agarró la manguera y empezó a regar todo hasta el patio. Ella llegó y se enojó. Dijo, y le gritó, ¿no? Porque has ensuciado y has gastado el agua y todo, ¿no? Y su hijita se frustró y ya no lo quiso hacer de nuevo. Cuando su mamá le dijo, vamos a regar, ya no quiso involucrarse en esa actividad. Y nos damos cuenta que eso puede hasta marcar de por vida a nuestros hijos. Hasta ahora ya tiene casi 11 años, no quiere, ¿no? Porque aún creo que no le explica tal vez su mamita, ¿no? Que se había equivocado, todo eso, ¿no? Pero a veces quedan esas, ¿no? Esos dolores, puede quedar en el corazón de nuestros hijos. O sea, hay que tener mucho cuidado y pedir a Dios, ¿no? Porque la calma, todo eso depende de Dios. Entonces, ¿puede cambiar, por favor, la siguiente diapositiva? Bueno, ahí tenemos lo que es la confianza como padre. Nosotros somos hijos de Dios y Dios nos dio a nuestros hijos. A veces nosotros como padres no tenemos la confianza de que podemos, o sea, hacer conforme a la voluntad de Dios. Nosotros mismos decimos, "Ah, yo creo que no puedo hacerlo", y eso transmitimos a nuestros hijos. Y eso transmitimos, y nuestros hijos nos observan y nos dicen, o sea, y ellos piensan, ay, tal vez mi papá no puede, o no quiere, o no. Entonces, si nosotros no transmitimos esa confianza, nosotros como padres, que Dios nos creó, ¿no? Dios es nuestra primera confianza que tenemos que tener como padres, porque depende de Dios cómo nosotros vamos a instruir a nuestros hijos, ¿no? Nosotros tenemos que entender nuestra identidad como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa identidad que Dios es el que nos ha creado, Dios es el que nos da la fortaleza, Dios es el que nos guía día a día como padres y transmitir eso también a nuestros hijos, porque si nosotros no transmitimos la confianza como padres de que sí vamos a enseñarles, vamos a estar ahí con nuestros hijos, que Dios es el que nos va a dar la fuerza. Entonces, ellos van a tener esa duda en sí mismos.
que tal vez no van a poder y muchas veces tienen miedo a enfrentarnos. Aún el mal humor también puede provocar esto, que nuestros hijos no confíen en sí mismos o no tengan la capacidad de decir que yo sí puedo hacerlo, que Dios me va a ayudar. Aún eso puede afectar la confianza de nuestros hijos. Entonces no tenemos que confiar en Dios, que Dios es el que nos va a guiar en instruir a nuestros hijos día a día, depender de Dios diariamente, ¿no? Para lo que es, nosotros enseñamos en casa y estamos prácticamente todo el día con nuestros hijos, ¿no? Y sea Dios guiándonos como padres, como madres, para poder instruir a nuestros hijos y llevarles a ellos también, a que ellos también puedan confiar en Dios y Dios les va a dar esa confianza en ellos también. Puede pasar por favor, gracias. Bueno, tenemos aquí lo que es el dejar sol. Y hoy en día veo, ¿no? Y me pasó a mí también, que eso es difícil. Y por eso Charlotte Mason pensaba que las madres deberían darle a sus hijos la facilidad de dejar solos y no deberían oprimir a los jóvenes con sus propios cuidados ansiosos. Y hoy en día pasa eso, ¿no? Hay madres que cuidamos excesivamente a nuestros hijos, que no se ensucie, que no toque esto. Si se caen, nosotros corremos y las levantamos y no queremos que ellos experimenten, ¿no? Por ejemplo, si están jugando aquí, por ejemplo, vemos a niños jugando, ¿no? Y yo sé que los padres tal vez están ahí observando, ¿no? Y esto, yo creo que debe haber esa actitud de nosotros de dejarles solos, pero observando, ¿no? Dejándonos, tal vez ya que haga lo que quieran, no, sino observando, pero que ellos puedan disfrutar de disfrutar, de conocer, de investigar. Y a veces, bueno, yo en mi pasado, ¿no? Que no se ensucie o que no toque la tierra o que no haga esto y esto, aquello. Y es como que nosotros ponemos tantos límites. Para muchas madres y especialmente una madre que educa en el hogar, los niños se convierten en su vida. Aunque Charlotte no era madre, ella sabía que una madre tiende a estar demasiado absorta con sus hijos. Charlotte, a pesar que no era madre, pero ella veía que no sabía que o veía que las madres eran muy, no, nosotros que enseñamos en casa, como les decía anteriormente ponemos tantos límites, tal vez, aún los libros nosotros mismos escogemos, ¿no? A mí me pasa eso, yo misma escogía los libros que yo quería leerlas, ¿no? Pero no le daba la opción de que ellas puedan escoger. O igualmente lo que es, mamá, yo quiero aprender de esta manera. No, pero yo ya tengo este horario, yo ya tengo estos materiales y tienes que aprender así, ¿no? Entonces, no lo dejamos solos, ¿no? Estamos muy al pendiente de ellos, a que no hagan esto, o aun cuando están jugando con sus amiguitos, dile que te dé permiso, o sea, o sea, no dejamos que ellos puedan tomar las decisiones, ¿no? O pensar o analizar la situación en la que ellos se encuentran, ¿no? Sino que nosotros intervenimos al instante y eso no es bueno para ellos, ¿no? Dios le dio la capacidad a nuestros hijos, aún de bebé, ¿no? Usted escuchaba que y eso es cierto, ¿no? Porque un bebé, o sea, ya, o sea, por ejemplo, le damos de lactar, ellos ya succionan, ¿no? Automáticamente. Ellos no, o sea, Dios le dio esa capacidad a nuestros hijos. Entonces, no sabes pensar, ay, no, mi hijo no sabe nada, yo tengo que estar ahí guiándole. Sí, hay un límite, pero no es excesivamente involucrarnos, no nosotros. Por ejemplo, un bebé lacta, ¿no? Y succiona. Nosotros no le hemos enseñado a ese bebé que tenía que succionar de esa manera, no. Pero Dios le dio aún esa capacidad de ese bebé, porque Dios es el que nos diseñó a nosotros. Dios es el que diseñó a nuestros hijos. Entonces, Dios es el que nos va a guiar. Por eso nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios mucho para que Dios intervenga, ¿no? O sea, permitir, ¿no? Porque a veces nosotros queremos hacer todo por nuestros hijos, ¿no? Aún, ya, yo te lo voy a lavar, yo te voy a cambiar todo. No lo permitimos. Y de hecho, a veces es como que aparentemente nos quita tiempo enseñar a nuestros hijos, ¿no? Aún tender la cama, porque ay, si yo lo hago como mamá, lo voy a hacer más rápido. Pero si lo hago, dejo hacer a mi hija.
se va a demorar tiempo y necesito salir. Entonces, eso no se trata de eso, ¿no? De que nosotros intervengamos, porque eso también afecta a cuando ellos van creciendo, ¿no? Y este de inactividad magistral, me he dado cuenta que empieza desde cero, ¿no? Porque y es enseñados aún desde bebés, y eso les va a ayudar a ellos también. ¿Puede pasar el siguiente diapositivo, por favor? Bueno, tenemos lo que es confianza en el niño, ¿no? Charlotte explicó que lo mismo es cierto para padres e hijos, así como antes decían, no solo confianza en sí mismo, sino también confianza en sus hijos. Es un elemento de la inactividad magistral. El confiar en nuestros hijos, eso también es una inactividad magistral, ¿no? A veces nosotros como padres no solemos confiar en nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos una niña lavando lo que es los utensilios, ¿no? Y como madres a veces no permitimos porque decimos, ay, tal vez lo vas a romper o tal vez lo vas a hacer mal. Nosotros mismos, o sea, alentamos eso a nuestros hijos, ¿no? Que no primeramente nosotros no confiamos y ellos también van a tener esa actitud de tener miedo y no tener confianza en ellos. Decir, no, no creo que pueda. Y se limitan nuestros hijos a poder experimentar otras cosas, y no, y algunas madres simplemente saben que van a hacer un trabajo terrible con sus hijos y no creen que pueden hacer un buen trabajo en la crianza de los hijos, ¿no? Y yo creo que como madres nos ha pasado esto, ¿no? A mí me pasó eso. Y muchas veces el año pasado que recién estaba empezando escuela en casa, dije, no, no creo que puedo, creo que le voy a mandar al jardín. No, no voy a poder, no, no puedo, no sé cómo hacerlo y, y no, y eso uno no confiaba en mí, uno, primeramente no confiaba en Dios, segundo no confiaba en mí, tercero tampoco en mi hija, ¿no? No, no, no confiaba y eso no, no, no es bueno, ¿no? Tenemos que tener la confianza en nuestros hijos, por eso animarlos, ¿no? De que ellos sí se van a equivocar o a veces podemos ser madres que no, que sí o sí tiene que ganar. No ponemos un reto a nuestros hijos y eso también es algo que ellos se van a frustrar. Porque tal vez van a perder un momento y ellos se frustran, ¿no? Entonces es como que ellos en ahí pierden la confianza en ellos, ¿no? Dicen, no, no he podido y no, 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 no voy a poder. Y como que ya no quieren hacerlo. Entonces hay que tener en cuenta eso de que nosotros siempre podamos confiar en nuestros hijos, ¿no? Y también dar tareas que tal vez no lo van a hacer bien, tareas que tal vez no lo van a hacer bien y darles eso, ¿no? Y observar, estar siempre al pendiente de ellos, de que no se puedan lastimar, pero no darles, ¿no? Que ellos sí son capaces, que Dios les ha creado con esa capacidad nosotros podamos transmitir a ellos que Dios les ha creado con esa capacidad de que ellos sí pueden hacerlo, ¿no? Pues como madres hay tal vez en la casa hay actividades que ellos sí pueden realizar, ¿no? De acuerdo a la edad. Aún yo creo desde pequeño porque ellos ya se van cuando crezcan ya se les va a hacer fácil, no se les va a dar algo difícil, ¿no? Porque normalmente por lo que es pequeño, ay, no, que no lave los servicios, o no puede tender la cama, o uno barrer, ¿no? Porque no lo va a hacer bien, y yo voy a tener después que volver a hacer, aún el trapear, ¿no? No lo va a hacer bien, y después yo voy a tener que hacer. Y a veces pensamos eso nosotros, ¿no? Como madres, y no dejamos que nuestros hijos puedan hacer, ¿no? Es porque como mi hijita, por ejemplo, era pequeña, ella lavaba, yo estaba clara en supervisión de ella, pero es como que gastaba agua y se ponía a jugar al inicio, ¿no? Pero le explicaba y a medida que, bueno, ella ya es más grandecita ahora, ya lo hace mejor, ya sabe que debe gastar menos agua, la Judín también, y ya lo hace mejor, ¿no? Entonces, y yo también, bueno, a mí también me dijeron, ¿no? Que no, 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 es muy pequeña para que haga eso, ¿no? Pero ahora ella lo hace y cuando le digo, hijita, lávalo, se viste, toca, ella lo hace con gusto, ¿no? Con gusto y eso es bueno. Aún el ordenar los juguetes, mi otra pequeña es más pequeñita, ¿no? Y le digo, hijita, tienes que ordenar. Y me dice, no, es muy chiquita, no, no, pero ella tiene que aprender ya cuando crezca más. Ahora tal vez no lo va a ordenar como
en su lugar correcto, pero a medida que va creciendo lo va a hacer. Eh, pues sí, pasa al siguiente diapositiva, por favor, gracias. Tiempo de ocio, eso también es muy bueno. Podamos salir a jugar y a disfrutar con nuestros hijos. El tiempo de ocio, a veces nosotros en casa estamos tan saturados con muchas cosas y es bueno a veces salir con nuestros hijos al aire libre, a un parque, y la cual a nosotros también como madres nos va a ayudar, ¿no? A tener ese buen humor también. Salir a un ambiente libre nos ayuda a liberarnos cuando estamos irritadas, cuando estamos cansadas. Y explicar a nuestros hijos que eso ayuda. Es también explicarle a ellos porque hay un tiempo que ellos llegan, ¿no? A estar como que queriendo encerrarse en su casa, no querer salir, como que en su mundo, ¿no? Y creo que es la etapa de la adolescencia, ¿no? Y, y si nosotros lo explicamos desde pequeños, ellos también van a tener ese hábito, ¿no? De que se sienten irritados y salen, y eso les va a ayudar, ¿no? A que ellos puedan disfrutar la creación de Dios, ¿no? Que Dios, ¿no? La naturaleza, ¿no? No queremos ofender a nadie, bueno, y estamos con muchas actividades y nos frustramos. A veces por no ofender a nadie, nos dicen, nos piden favores o podemos hacer esto y nos decimos ya sí y nos llenamos de tantas cosas o actividades y a veces nos frustramos sin tener tiempo de estar con nuestros hijos, sin pasar tiempo con ellos o sin tener esa libertad, ¿no? De poder salir a un parque y disfrutar, ¿no? De la naturaleza y de que Dios nos ha dado, ¿no? Ese privilegio. Sé que en muchos lugares no hay, tal vez cerca de casa, pero sí debe haber, ¿no? Un lugar en el cual podamos nosotros disfrutar y tener esa calma, ¿no? Y ese tiempo de ocio, ¿no? Tratemos de tener balances en nuestras vidas y rutinas. Nosotros como madres que enseñamos, a veces tenemos, ¿no? Rutinas en la cual estamos prácticamente todo el día, ¿no? En la casa, ¿no? Pero tratemos de balancear nuestras rutinas, en la cual Charlotte Mason anima, ¿no? A que podamos salir a un parque, a la naturaleza, y eso ayuda también a nuestros hijos, ¿no? Que ellos puedan disfrutar aún nosotros, ¿no? Eh, puede pasar el siguiente, por favor, gracias. Bueno, hablando todo lo que es todo lo que hemos hablado del tiempo de ocio, el buen humor, si nosotros no tenemos la fe en Dios, no va a funcionar nada de eso en la educación de nuestros hijos, nada. Cualquier método que nosotros podamos ponernos como persona y para ayudar o poner, ¿no? Actividades o rutinas, ¿no? Si nosotros no tenemos lo que es a Dios diariamente, no buscamos a Dios, no tenemos la fe en que Dios va a obrar nuestras vidas, la fe en que Dios nos va a ayudar a educar a nuestros hijos, no va a servir de nada. Entonces no tenemos que formar. Dios formará a nuestros hijos y Dios tiene propósito con nuestros hijos. Nosotros tenemos que tener esa fe que Dios es el que nos ha formado a nosotros, Dios es el que ha formado a nuestros hijos y Dios es el que nos está guiando, ¿no? En esta etapa de la escuela en casa, ¿no? Porque es una etapa nomás, después ellos crecen y toman decisiones, ¿no? Y nosotros podamos inculcar a nuestros hijos que ellos dependan de Dios, que Dios es el que nos guiará día a día, ¿no? Aquí hay un mensaje, dice, cuando tienes una mañana con Dios, el día ya no pesa tanto, ¿no? Y eso es cierto. Si nosotros no nos llenamos de Dios cada mañana, no tenemos esa comunión con Dios, eh, el día va a pesar y vamos a tener el mal humor, no vamos a querer salir, vamos a actuar no, pero si nosotros buscamos día a día a Dios, Dios es el que nos va a guiar y nos va a ayudar, ¿no? A instruir a nuestros hijos, ¿no? En esta etapa que es en la escuela, en casa, ¿no? Y eso sería, hermanas, muchas gracias y por escucharme, gracias.